Caballería blindada. Así Señor es. Álvaro Casanova, ¿cómo está? ¿Cómo está, Teniente ¿Cómo Coronel? están? Buenos días, gusto saludarlo a nombre del Ejército de Chile, la Escuela Caballería Blindada, darle las gracias por esta oportunidad de poder dirigirnos, ¿cierto?, a su teleaudiencia y poder hablar un poquito sobre este importante día. Así es, pues el día de hoy se conmemora la batalla de Maipú en nuestro país y preguntarle de inmediato, Teniente Coronel, ¿por qué es tan importante para nuestro país, para la historia, esta batalla? Bueno, efectivamente, el día de hoy, 5 de abril, se conmemora la batalla de Maipú, el 204 aniversario de esta batalla, donde tiene como consecuencia que logremos, ¿cierto?, soltar el yugo de lo que es España y finalmente, ¿cierto?, dejemos ser una colonia de ellos y nos convirtamos en la nación soberana, independiente que el día de hoy conocemos. Por lo tanto, ahí está principalmente la importancia que tiene este día. Y paralelo a eso, el Ejército de Chile conmemora el Día de las Glorias del Arma de Caballería Blindada. Perfecto. Teniente Coronel, y si lo vemos desde el punto de vista militar, ¿cómo fue ese día si nos remontamos y también dónde, en qué lugar específicamente ocurrió de Maipú? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, la verdad que ese día fue un día domingo 5 de abril del año 1818. Los hechos ocurrieron específicamente en lo que conocemos hoy día como la comuna de Maipú. La verdad, cierto, es que el despliegue de las fuerzas fue de las tropas patriotas o el Ejército Libertador, que había cruzado los Andes, cierto, un año antes, al mando de general San Martín y de O'Higgins. Se ubicó en lo que es la parte oriente de esta comuna y las tropas realistas se ubicaron en la parte poniente, lo que hoy día podríamos, cierto, describir como la Rinconada de Maipú, específicamente hacia el sector, ¿cierto?, de la senda Ochagavía. Ahí se desarrollaron los hechos particularmente. Exacto, Claro. Bueno, ¿y quiénes componían el Ejército Libertador en ese momento, comandante? Y preguntarle un poco cuál fue la estrategia que se usó en ese momento para poder tener la victoria. Bueno, el Ejército Libertador, la verdad que estaba compuesto por chilenos y argentinos. Era el ejército, como les dije anteriormente, que había cruzado los Andes, que ya se había batido en Chacabuco y que había avanzado, ¿cierto?, con la idea de poder, ¿cierto?, diezmar a las fuerzas españolas que aún nos seguían, ¿cierto?, provocando estos problemas internos. Todavía no éramos independientes, ¿cierto?, totalmente. La verdad que el ejército estaba compuesto principalmente por personal de las armas de infantería, habían unidades de artillería y también unidades de caballería. Y estos, ese día particularmente, estaban al mando del general José San Martín. Cabe recordar que el general O'Higgins había sido herido en lo que es conocido como la sorpresa cancha rayada el 16 de marzo de ese mismo año. Por tanto, habían pasado prácticamente 3 semanas de estos hechos y O'Higgins, como les digo, estaba herido. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, la acción tuvo una estrategia que contó principalmente con tratar de llegar a lo que es la hacienda Ochagavía, tratar, ¿cierto?, llegar a la parte poniente para desde ahí buscar lo que se llama la decisión, vale decir, ¿cierto?, el combate final para poder, ¿cierto?, diezmar a las tropas realistas. La verdad que en ese momento se produce un hecho bastante significativo, producto que existía en ese momento una hondonada que separaba estas dos fuerzas aproximadamente 2 kilómetros, y esta hondonada hacía que se produjese una parálisis estratégica, como se denomina, vale decir, ninguna de las dos fuerzas quería tomar la iniciativa, producto que pasar por esta hondonada significaba una gran vulnerabilidad, lo que hacía, cierto, que podían ser fácilmente batidos por el adversario. Bueno, en este contexto es donde las tropas de caballería, particularmente al mando del general Ramón Freire, y particularmente los cazadores al mando, el segundo escuadrón del coronel Santiago Huera, es que logran, ¿cierto?, romper esta inercia, provocan una carga y hace que también, ¿cierto?, el resto del ejército se motive y pueda, ¿cierto?, con una acción avasalladora lograr la victoria contra la fuerza realista.
Qué importante, Teniente Coronel, que ver la historia y conocerla desde el punto de vista de ustedes y cómo la están relatando. Y en ese mismo marco, saber un poco, ya lo mencionó recién, ¿cuál fue el rol del coronel Santiago Bueras en esta batalla y por qué tanta importancia y relevancia tiene también en la historia de Chile? Bueno, efectivamente, el teniente coronel, porque él era teniente coronel en el momento de su muerte, él muere a los 31 años. El teniente coronel Santiago Bueras, junto con lo que le relaté anteriormente, tiene como particularidad de que él va a la cabeza de su gente, ¿ya? Y eso marca un hecho muy importante, que es parte de la doctrina del Ejército de Chile en lo largo de su historia, donde el oficial va al mando de su gente, ¿cierto?, a la cabeza, porque esto imprime un sello, ¿cierto?, que motiva a la gente y que finalmente, ¿cierto?, hace que se rompan las líneas adversarias y se pueda obtener la victoria. Claro. El coronel Santiago Bueras es un personaje bastante particular. Él nace en Santiago, él toda su vida se dedicó a la labor del campo, por eso es conocido como el Guaso Bueras. Claro. Y él, desde el momento que se enrola en el Ejército Patriota en el año 1810 y que muestra, ¿cierto?, este espíritu patriota, valga la redundancia, él, ¿cierto?, participa en varios hechos de armas. Sin ir más lejos, en esta sorpresa cancha rayada que les comenté anteriormente, él tuvo una participación muy importante. Él fue el que rescató a O'Higgins y lo salvó de la muerte, ¿ya? En ese hecho de armas, el coronel Santiago Bueras se le rompe un sable. Entonces él, como doctrina, en los próximos combates, combate con dos sables, ya uno para combatir y el otro, ¿cierto?, lo tenía como reserva, podríamos decir. Hoy también es conocido como el coronel de los dos sables. Por lo tanto, con respecto a sus preguntas, la verdad que la importancia que tiene Santiago Bueras es que él manifiesta lo que es la doctrina del ejército, que se cimentó desde el inicio y que hasta el día de hoy se mantiene viva, como les dije, pedir siempre a la cabeza de la gente. Perfecto, bueno, comandante, ha pasado mucho tiempo desde este hecho, ¿cierto? Muchísimos años, pero aún así el ejército tiene un gran vínculo justamente con la comuna de Maipú. ¿Qué los une hoy en día y por qué para el ejército es tan importante este lugar? Bueno, Maipú es una comuna emblemática, ciertamente desde el punto de vista histórico y particularmente desde el punto de vista histórico-militar. Hay que recordar que en la comuna de Maipú se encuentra el Templo Votivo Maipú. Sí. El Templo Votivo Maipú fue precisamente erigido por el padre de la patria, ¿cierto?, el general Bernardo O'Higgins, producto que él hace una promesa a la ciudadanía de Santiago antes de la batalla de Maipú, y dice que donde se ve la batalla final, en el cual logremos, ¿cierto?, salir de esta condición de colonia, del yugo finalmente de España, ahí se va a abrir, ¿cierto?, un templo y se le va a rendir los honores correspondientes a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona y general del Ejército y las Fuerzas Armadas. La verdad que desde el punto de vista del Ejército el vínculo está muy enraizado. El Ejército desde el año 1994 tiene en esa comuna la escuela de suboficiales. Miren qué importante, porque eso da como señal de que el Ejército mantiene un constante, ¿cierto?, apego a las raíces que nos da precisamente estos hechos de armas, y lo pone significativamente por el hecho de tener a la escuela judicial, lo cual nos dice todos los días a los integrantes de esta institución de que para nosotros es importante de que nuestras raíces desde el ámbito militar, del ámbito, ¿cierto?, de las glorias militares, están, ¿cierto?, cimentados principalmente en esta importante comuna. Qué importante todo lo que nos menciona hoy, Teniente Coronel, específicamente también para conmemorar lo que es la batalla de Maipú y entenderla de esta forma. Y ahí ya para ir finalizando, ¿cuál podríamos decir que es el principal legado que tiene la batalla de Maipú para nuestro país? Bueno, junto con todo lo que hemos conversado anteriormente, sin lugar a dudas, el mayor legado que tiene es que, producto de este hecho de armas, nosotros somos el país o la república soberana que hoy día conocemos, independiente, que no estamos, ¿cierto?, supeditados a ninguna nación extranjera. Para decir, producto de estos hechos de armas, se consolida la independencia, se consolida la república, se consolida la nación que era incipiente en ese momento. Por lo tanto, después de haber pasado 204 años de este hecho de armas, sin lugar a dudas, el mayor legado que podemos encontrar es que nos legó la independencia. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, es lo más importante. Muchas gracias, comandante, por estar con nosotros. Como no, bueno, a ustedes nuevamente les agradezco por esta oportunidad que nos dan para poder hablar de este hecho tan importante
y por supuesto en nombre del Ejército de Chile y de la Caballería Blindada, agradecerles solamente y por supuesto quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día y a todos los telespectadores por supuesto también un saludo. Muchas gracias, Teniente Coronel, por conmemorar junto a nosotros también este importante día. Un tremendo abrazo y muchos cariños a todo su equipo, a todo el ejército. Muchas gracias a ustedes. Gracias, comandante. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy buen día. 10:03. Importante conocer la historia de nuestro país, qué nos lleva hoy en día a ser lo que es Chile, ¿cierto? Con estas conmemoraciones tan importantes, y para el ejército también es muy importante, ya que ellos fueron los que justamente llevaron a cabo estas batallas.